Otro de los escenarios en donde se está viviendo una competencia entre las potencias mundiales es el científico. Una carrera en donde Estados Unidos y sus aliados occidentales tenían bastante ventaja, pero en los últimos años esa distancia se ha reducido, dando paso a las economías emergentes. Para ampliar este tema, ya tenemos en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet con su sección En Detalle. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Melanie, para ti. Buenas noches también para toda nuestra audiencia y bienvenidos a la sección En Detalle. El desarrollo científico es una de las piezas claves en el tablero de la geopolítica. De eso dependen los avances en diversas áreas del conocimiento, como el desarrollo espacial, nuclear, salud, militar e incluso la inteligencia artificial. Durante décadas, Estados Unidos y sus aliados europeos llevaron la vanguardia en ese sector, pero ahora el desarrollo científico de China, Rusia, la India e Irán e incluso Cuba están desplazando la hegemonía científica occidental. Y estas imágenes del pasado 30 de mayo de la nave china Zhenzhou 16, iniciando su misión rumbo al espacio con 3 astronautas, confirman hasta dónde están llegando los avances científicos de los adversarios occidentales. En la Guerra Fría se disputaba la hegemonía entre dos sistemas: el capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista promovido por la Unión Soviética. Escenario donde también se disputaba una carrera científica con la mira en el espacio. Y que la Unión Soviética fue pionero con el primer satélite y el primer hombre en órbita, pero que terminó con el bloque occidental tomando la delantera tras el alunizaje del Apolo 11 el 20 de julio de 1969, posicionando a Estados Unidos como una potencia tecnológica. Pero en el siglo XXI la carrera continúa y la ventaja de Washington frente a sus principales rivales se está acortando. Durante años, Estados Unidos y Europa han sido cuna de los más grandes descubrimientos científicos que pueden ir desde la generación de energía eléctrica y la computadora hasta el desarrollo del Internet y la energía nuclear, viniendo de ahí el origen del primer mundo. Pero desde el siglo XXI, el peso de las potencias occidentales en el campo científico se ha hecho cada vez más pequeños, y son las economías emergentes quienes ocupan ese espacio. Mire, China y Rusia, estas dos potencias, firmaron un acuerdo para construir juntos una estación espacial en la Luna. ¿Este hombre fue el que ganó la carrera internacional en la llegada a la primera vacuna? Es el que dice que la puede ganar, digamos. ¿Qué pasó? Un país muy pequeño, con escasos recursos y bloqueado desde hace medio siglo por Estados Unidos, logra ser el primer país del mundo en frenar la transmisión de madre e hijo de VIH. Hablamos de Cuba. Según el informe Science and Engineering Indicator de 2020, Estados Unidos sigue como el país que más invierte en investigación y desarrollo, I+D, con el 26% del gasto mundial en 2018. Sin embargo, la mayoría de esto lo destina al desarrollo científico con fines bélicos. Antes he señalado que Estados Unidos es el país que más invierte en I+D, pero también es el país que tiene una mayor proporción de I+D en Fuerzas Armadas. Se gasta una barbaridad. La República Popular de China dispone de una inversión en el campo científico de 551 mil millones de dólares para el año 2018. La mayor parte de eso es en la ciencia aplicada y el desarrollo experimental. El gigante asiático ha logrado grandes avances en los últimos años, como la producción de su propia vacuna contra el COVID-19 o la red de telecomunicaciones inalámbrica de alta velocidad 5G. Y ahora China lidera el mundo en áreas como la inteligencia artificial, la computación cuántica y los semiconductores. El que controle la ciencia probablemente también controla el futuro. Una idea que comparten muchos jefes de estados, pero en especial China, que ha aumentado su inversión en investigación y desarrollo, o I+D, a un ritmo acelerado en las últimas décadas.
pasando del 5% del total mundial en el año 2000 al 25% esto en el año 2018, según datos de la UNESCO. Una tendencia que sigue creciendo 5 años después, pero veamos en detalle estas cifras. El estudio de la ciencia se puede dividir en 3 ramas principales: la ciencia básica, la ciencia aplicada y el desarrollo experimental. La básica es el conocimiento teórico de la naturaleza y el mundo que nos rodea sin tener en cuenta su utilidad práctica, por ejemplo, la biología celular. Mientras que la aplicada se trata de buscarle una utilidad a esa teoría, como por ejemplo la medicina. Estados Unidos, el país que más invierte en I+D, destina el 17% de su gasto a la ciencia básica, el 19% a la ciencia aplicada y el 64% al desarrollo experimental. Y la diferencia con China es que ellos destinan el 6% de su gasto en I+D a la ciencia básica, el 14% a la ciencia aplicada y, ojo, el 80% al desarrollo experimental. Pero ¿cuáles son esos desarrollos científicos que están llevando las potencias emergentes, no solo China, hacia la vanguardia tecnológica? Veámoslo en el siguiente reporte. La bandera del desarrollo científico en el nuevo milenio no la lleva Estados Unidos y sus aliados occidentales. En los últimos años, países como la India, Rusia e Irán, además del gigante asiático China, han desarrollado grandes avances científicos que ponen en evidencia el crecimiento soberano de sus naciones para romper la dependencia en el campo de la ciencia. Un camino que desde Latinoamérica también buscan crear. Venezuela, Cuba, Brasil, Bolivia y otros países aliados debemos crear un marco referencial de nuestra investigación científica que tribute a nuestra cultura, a nuestro clima, a nuestra idiosincrasia, a nuestro respeto con los ciclos naturales, a nuestro respeto por la sociedad, a nuestro respeto por la vida del ser humano y de otras especies. Es importante, como países unidos y en alianza, crear un solo bloque para desarrollar nuestro parque tecnológico científico. La India en el año 2008 se convirtió en uno de los 5 países que ha realizado con éxito misiones espaciales a la Luna. Durante 10 meses de exploración, el satélite Chandrayaan-1 logró el hallazgo de descubrir moléculas de agua en la superficie lunar. La India también se convirtió en el primer país en lograr una inserción orbital alrededor de Marte en su primer intento, esto en el año 2014. Y en el 2020 logró el exitoso desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, ya que la India es una de las grandes potencias del desarrollo industrial. Farmacéutico. Rusia ha sido otro país que ha aportado grandes avances en materia científica, tras recuperar su parque científico luego de la caída de la cortina de hierro. En el 2016 comenzó con el desarrollo del primer reactor nuclear rápido refrigerado por plomo, lo que le da mayor seguridad, eficiencia y una menor generación de residuos radioactivos. Además de crear la primera vacuna contra el COVID-19, la Sputnik V, que fue distribuida solidariamente en países del denominado Tercer Mundo, Rusia también en el ámbito de la salud fue el primer país en realizar un trasplante con éxito de un órgano impreso en 3D a un paciente con vida. Y por su lado, Irán, un país bloqueado y asediado económicamente por Occidente, ha liderado la producción científica y el intercambio de hallazgos en diferentes áreas como la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia aeroespacial y la medicina. Este país ha logrado clonar con éxito varios animales como ovejas, cabras y vacas e impulsar nuevos métodos en el desarrollo agrícola. Además, en su programa nuclear con fines pacíficos, han avanzado en la producción de radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento de cáncer. Un avance que miran con recelo desde Israel, que desde el 2007 ha asesinado a 5 científicos iraníes vinculados al programa nuclear, pero también desde la Casa Blanca, que fomenta la fuga de cerebros desde estos países a través de presiones económicas como sanciones, bloqueos o incluso destruyendo instalaciones científicas.
el desarrollo de la ciencia está vinculado directamente con el crecimiento de los países y también con la calidad de vida de los ciudadanos. Un dato que se deja ver en el informe de 2018 que la UNESCO publica cada quinquenio sobre los avances científicos y tecnológicos en el mundo, en el que se destaca cómo la inversión mundial en investigación y desarrollo creció un 19% entre el 2014 y 2018. El 63% de dicha progresión lo explican solamente dos países, China y Estados Unidos. Pero el gigante asiático por sí solo representa el 44% de ese incremento, algo que también demuestra cómo la supremacía occidental se está quedando cada vez más obsoleta. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Melanie. Muchísimas gracias, Alejandro, por este análisis que nos has ofrecido de la competencia mundial que existe para precisamente lograr esa dominación, no solo en el campo de la investigación científica, sino también tecnológica.